Hoy hablaremos a 29 años de su lanzamiento del Antichrist Superstar de Marilyn Manson. Antichrist Superstar es un álbum conceptual que narra la transformación de una víctima a un mesías apocalíptico y finalmente en el anticristo. Hola, yo soy Randy, si no me conoces, y esto es Audio en tu idioma. Este álbum es una ópera de rock instrumental gótica, parte de una trilogía ahí media mafufa, pero es parte de una ópera gótica industrial de rock. Una crítica al sueño americano y a la moral cristiana. Para ellos es un viaje alquímico de transformación espiritual. Es la culminación del éxito a través del fracaso que Marilyn Manson tanto predicaba. Y aquí se pone muy interesante porque checa estos mecanismos de manipulación mediática, programación psicológica auditiva, esto que tanto hubo como una histeria colectiva, pero también usaron uso de mensajes grabados al revés. La repetición de mantras. When you are suffering, know that I have betrayed you. El álbum está lleno de efectos de diseño sonoro para provocarte ansiedad. Parte de su mensaje es plasmar la destrucción controlada de valores, subversión sistemática de íconos cristianos, inversión de la moral tradicional, creación de una tribu urbana, estética uniformizante para seguidores, glorificación de los marginados como nueva aristocracia. Lenguaje interno, como los nombres de los integrantes que eran la mezcla de una diva con el apellido de un asesino en serie, así como símbolos exclusivos. La ritualización de los conciertos como actos de transgresión colectiva. Tuvo un impacto cultural brutal que provocó una revolución inmediata entre 1996 y 1997, el punto más alto del pánico satánico en los medios mainstream. Normalizó la androginia y la transgresión del género en el metal, porque luego me regañan ahí de cómo pronuncio. Estableció el shock rock como una crítica social válida. Es influencia de artistas de una gama que va desde Lady Gaga hasta Ghost. Y chécate, porque tiene unos temas revolucionarios. En este álbum se aplica la teoría del ganado humano, o sea, la crítica a la pasividad del consumidor moderno, The Beautiful People o la gente bonita, como metáfora a la homogenización social. Además, con un contexto político sexual radical, usando la androginia como arma, una sexualidad fluida como rechazo al régimen establecido, también con simbolismos como la economía de la transgresión, o sea, cómo el sistema capitaliza la rebelión, la autodestrucción como acto creativo, el artista como producto de su propia destrucción, y una fenomenología del dolor, el sufrimiento como camino de la iluminación, el camino del fakir, uno de los 4 caminos. Dividido en 3 movimientos que narran la transmutación alquímica. Todo el álbum está plagado de leitmotivs musicales que se repiten y transforman. Además, entre las canciones no se detienen abruptamente, tiene transiciones que le dan una continuidad narrativa. Fue un sonido revolucionario. En los 90 estamos hablando que todavía el rock se escuchaba bastante. Había el género industrial que daba durísimo. Techno. El drum and bass estaba todo.
Este álbum tiene un sonido revolucionario, el resultado de la fusión del metal, la música industrial y el rock gótico. Además es pionero en el metal en el uso de samples. Aunque el guitarrista fue despedido a media grabación, Daisy Berkowitz, son guitarras sumamente afinadas para atrás, o sea, afinadas más graves, para darle un sonido mucho más pesado. Con la dinámica en la voz de Marilyn Manson que va desde susurros hasta gritos, pero sí canta. Nos vamos a 3 personajes claves que tuvieron muchísimo que ver. Obviamente Marilyn Manson, el que sea que esté arriba de la disquera Universal Music Group y que parece que es acá uno de los billonarios y quién sabe si sea un extraterrestre, y Trent Reznor. Uno de los últimos grandes genios de la música que además de tocar bien, hace música electrónica y produce increíble. Ha ganado Óscares, Nine Inch Nails, etcétera, etcétera, etcétera. Checa la nueva película de Tron, por ejemplo, que él hizo la banda sonora. Que en esa época, que era el cambio del analógico al digital, usó Pro Tools, una tecnología emergente de audio digital que a diferencia de la cinta les permitía editarlo sin destruirla. Edición lineal no destructiva. La mezcla de baterías reales con máquinas de ritmo o drum machines o máquinas de ritmo sincronizadas, tío. Los procesamientos fueron usados con efectos no convencionales, como bien lo hacen Nine Inch Nails. La tecnología empleada permitió nuevas formas de expresión sonora. Reznor y Manson juntos eran una arma sonora psicológica, que dice por ahí el chisme que le echó tantas ganas porque eran novios él y Marilyn Manson. Hey, Mr. Pornostar. Y algo que hizo la diferencia fue el marketing que tuvo desde un principio hasta toda la gran difusión, porque en esa época apenas el internet estaba llegando a la sociedad en general. Usaron esto a su favor, de una forma para crear misterio, que acabó siendo quizá la primer campaña viral en la era de las pre-redes sociales, manejando siempre una estética coherente en televisión, radio y medios impresos. ¿Y sabes por qué no se puede repetir? Todo esto pasa antes de lo de las Torres Gemelas, un contexto histórico único, el cambio de milenio, donde la transgresión era más inocente. La banda estaba menos bombardeada y estimulada como lo estamos hoy en día tú y yo. Era el momento exacto donde el metal tenía que evolucionar. Y Marilyn Manson fue la figura del enemigo público por excelencia. Antichrist es una tormenta perfecta, y el talento artístico de la banda supo capitalizar ese momento histórico. Este coraje transgresor plasmado en ese disco cruzó líneas que hoy serían imposibles, y esta obra mantiene su poder porque diagnostica problemas sociales que se han intensificado. La cultura de la celebridad. Hacemos famosa gente idiota. La religión como espectáculo y la naturaleza performativa de la rebelión en la era mediática. Este álbum es tanto un producto de su tiempo como una autoprofecía cumplida en el mundo del espectáculo en el que vivimos. Marilyn Manson no era nada más música, era un programado virus social. Como Marilyn Manson programó a una generación a través de este álbum. Porque 25 años después, este virus no solamente se insertó, sino que mutó. Tu artista favorito le robó a Manson de seguro el ser andrógino como protesta, el shock como marketing, la transgresión empaquetada. Este álbum nos deja un tóxico legado a sus 29 años de edad. Y si este video apareció en tu algoritmo por FYP, la programación funcionó. ¿Escuchaste eso? Es tu cerebro reaccionando. Psicoacústica. Y a todo esto, ¿te has preguntado a ti mismo cómo te están manipulando con la música que escuchas? ¿Y cómo a través de lo que consumimos somos parte de una ingeniería social? ¿Estás programado? Te leo en los comentarios.
Y sabes, una reflexión final, esta fue la última vez que el rock se sintió peligroso. Y si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.